Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de ayer empezamos un tema muy importante, lo que son los falsos profetas y los falsos maestros. Recibimos el consejo de Pedro y vamos a continuar. Ayer nos quedamos en que mucha gente se va a postrar hasta las imágenes de los ejércitos del cielo, que son los ángeles y muchas cosas así. Así que vamos a ir directamente a lo que necesitamos recordar, un pedacito de lo que hemos empezado. Y vamos a seguir con todo lo que Dios nos va a enseñar en este día. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí son dos cosas importantes que habíamos estado tocando, que se introducen herejías, se introducen cosas que no están escritas en la Biblia, que supuestamente son revelaciones de Dios. Vamos a volver a recalcar, las revelaciones de Dios siempre van a estar enmarcadas en lo que dice su palabra, su palabra. Dios nos va a revelar a través de lo que está escrito. Ya nos está escribiendo la Biblia. Ya terminó de escribirse la Biblia, los 66 libros que tenemos. El añadir o el quitar es voluntad de hombre, pero Dios nunca quiso que se hiciera eso. Así que vamos a ir a este aspecto para poder entender. En este pasaje dice que encubiertamente van a meter esto, van a introducir herejías, de las cuales hemos ido mencionando. Y hay muchas herejías, como les estaba hablando, que les están dando valor a las cosas, como cosas, objetos, que les están dando valor, de decir que si te toca el manto de esto, vas a ser santo, te vas a hacer esto. El que sana, el que restaura, el que libera, el que transforma, el que hace milagros, es Jesucristo nuestro Señor. Él dio dones a los hombres, pero no con objetos que tengan este poder para hacerlo. Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, les dijo a los apóstoles, recibiréis poder, dice, recibir el poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto del mundo. Recibir poder. ¿Qué es ese poder que Dios da a través del Espíritu Santo? Ese poder para hacer las cosas que Dios nos manda a hacerlas. Ahí están inmersos los dones que se van a aplicar bajo ese poder que Dios nos ha dado. Pero van a introducir herejías, las cosas que van a distorsionar lo que Dios ha establecido. Usted puede creer que estamos volviendo, en muchos casos, algunas personas están volviendo a hacer las obras que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían obras para ganar la justificación. Hoy en día se vive por fe, por lo que ha hecho Jesucristo nuestro Señor. Definitivamente yo no puedo hacer algo que conlleve a algún artículo o cosa que pueda ser ese artículo que hace el milagro. No puede ser. El que hace es Dios, vuelvo a recalcar. Pero otra cosa que dice, que mucha gente seguirá esa disolución de ellos, esos pensamientos, esa forma de hablar, y por lo cual el camino de verdad será blasfemado. Muchas cosas se levantan en esta tierra y mucha gente dice, estos cristianos son terribles, son unos sacaplatas. Estos cristianos dicen una cosa, dicen otra, hacen mercadería de la gente, lo que hablábamos en el verso 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Imagínense, el fingimiento es una mentira exteriorizada. Eso es lo que se va a hacer y eso es lo que va a conmocionar y está conmocionando desde hace mucho tiempo, donde están atribuyendo cosas que no vienen de la palabra de Dios. Quiero leerles algo que también está en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, que a partir del verso 3 lo voy a leer para que usted pueda entender y se pueda dar cuenta de esto maravilloso que nos habla. Timoteo era un fiel servidor del Señor, un discípulo que había formado el apóstol Pablo. Este muchacho era tremendo, tenía una fe inquebrantable, una fe
poderosísima, un amor hacia los demás. Pero ocurre que también él le va a encargar a Timoteo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando Pablo visitaba todas las iglesias que están descritas y otras más, él enviaba también a estas personas que servían con él, que era Timoteo, que era Tito, que era Filemón, Bernabé también que lo acompañó, Pablo o Silas y todos ellos. Ellos iban pero con ese fundamento y con ese pensamiento. Y también aquí le va a decir a Timoteo algo muy tremendo. Capítulo 1, verso 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se da cuenta? Diferente doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? Son enseñanzas. La doctrina de los apóstoles fue encargada por Jesucristo para que nos enseñaran todas las cosas. Y los apóstoles comenzaron a enseñar al pueblo de Dios. Y aquí dice que enseñen la sana doctrina, porque hay doctrinas que a uno lo enferman. ¿Cómo lo enferman? Lo ponen tan susceptible que no sabe qué hacer. Yo sé que el poder de Dios se ha magnificado y que Dios hace maravillas. Nos da una gran instrucción cuando leemos Marcos capítulo 16, verso 15 o verso 16 en adelante, donde dice que en su nombre echaremos fuera demonios, que pondremos las manos sobre las personas y se sanarán. En su nombre echaremos fuera demonios. También existe algo que no está bien, que en todo se ve demonios. O sea, ya no hay la parte carnal que habla el apóstol Pablo, ya no hay los errores humanos, sino que todo es atribuido a demonios. Y ahí entra la demonofobia, que se llama, donde en todo lugar van a empezar a mirar demonios de todas las cosas. Y ¿sabe qué hace? Crea en el corazón de una persona una inestabilidad. Por eso dice la sana doctrina. Esto enferma a la persona porque todo el tiempo está pendiente. Ay, ¿por qué me pasa esto? Me he soñado esto. Dios habla mediante sueños. Eso también lo vamos a ver. Está en Job capítulo 33, a partir del verso 13. Cuando Dios nos habla es con un propósito, con un mensaje hermosísimo de Dios. Pero hay personas que se sueñan y parecen a esos supersticiosos que hay en la tierra, que hasta libros se han editado de eso, ¿no? Dice, si te sueñas con perro, ladrón va a venir. Entonces, y comienzan a hacer cosas. Ponen un cuchillo detrás de la puerta para evitar que venga eso, como si el cuchillo tendría poder. Estas cosas se está metiendo también dentro de las iglesias cristianas, cosas que son herejías, porque eso no puede ser. El que cuida tu casa, ¿quién es? Dice el Salmo 91 que Dios manda ángeles a que acampen alrededor tuyo. No puede ser que un cuchillo o una tijera, bueno, y tantas cosas que se inventan, sean los protectores de tu vida. No, eso definitivamente no puede ser así. Estas cosas están mal. Ahora, ¿qué más le dice sobre la sana doctrina? Mire. Verso 4 le dice a Timoteo: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. También ahí le comienza a decir que a veces nos basamos en las cosas que hablamos de la genealogía, pero no la genealogía que estamos hablando de lo que dice la Biblia, sino la genealogía de hombres que en un tiempo Dios los utilizó y que por esa genealogía, por eso todos los demás van a seguir heredando como familia. Un momento, los ministerios son dados por Dios, Efesios capítulo 4 a partir del verso 12, que Él mismo constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero Él es el que construye. No se puede heredar los ministerios de los papás ni de los abuelos. No se puede heredar estas cosas. No se puede transmitir esto porque eso es tuición de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántos errores podemos cometer por ignorar las Escrituras. Ahora bien, vamos a ir un poquito más allá de lo que dice que viendo estas fábulas es un cuento que no tiene sentido ni propósito, y a muchas personas los tienen así, con fábulas, con cosas que cuentan, que dicen, el Señor me ha mostrado que dentro de poco vas a prosperar, vas a tener muchas cosas.
¿Dios acaso no puede decirnos a nosotros? Yo sé que Dios puede utilizar a profetas para hacer. Puede haber profecía dentro de la iglesia, pero hoy en día se está sirviendo todo esto, que toda la gente puede profetizar, que toda la gente está orando por una persona, comienza a orar y dice, el Señor dice esto. Y son intenciones a veces del corazón. ¿Qué está pasando con la iglesia? Hay una confusión. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios nunca nos va a llevar a la confusión, porque en Dios no hay confusiones. Así que vamos a ir a escudriñar un poquito más allá. ¿Qué dice? Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Si ustedes se han dado cuenta, que ¿cuál es la vana palabrería? Cosa vana, sin sentido, que hablan más de cosas que les pasan, que es bueno, testimonios, pero no todo el tiempo, sino hay que hablar de la palabra bendita de Dios, que podemos poner ejemplos como Jesús ponía parábolas para la comprensión de las personas, pero no podemos basar en experiencias simplemente. Cuando nosotros contamos los testimonios de Dios, es para que la gente vea y glorifique a Dios y exalte al Dios Todopoderoso. No le estamos dando un sistema o un método para que a usted le pase lo mismo, porque cabe decir que muchas cosas le van a suceder tal vez muy diferente a una persona que esté muy cercana. No hay reglas. Cuando Dios los llamaba, a los apóstoles los llamó de diferente forma. Tal vez utilizó una misma palabra, pero era diferente. Si usted se da cuenta, el trato del Espíritu Santo es diferente en cada persona, porque Él conoce el corazón. Y es por eso que debemos aprender todas estas cosas. Ahora, nosotros vamos a irnos adentrando a través de lo que dice falsos maestros. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Vamos a ver un poquito, vamos a volver a lo que estábamos en Pedro, segunda del libro de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice. Capítulo 2, verso 4. Aquí es donde me sorprende definitivamente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Aquí también tenemos que pararnos para poder escudriñar esto y poder entender lo que Dios habla. ¿Por qué está poniendo los ejemplos de lo que pasó con el diluvio, lo que pasó con Sodoma y Gomorra y muchas de estas cosas? Porque en medio de todo esto, habían personas que siempre hablaban de cosas con positivismo, pero no descritas en la Biblia. Hay mucha gente que quiere que todo nos vaya bien. Queremos hasta cambiar la historia que va a ocurrir con el planeta Tierra. Tenemos que entender que definitivamente el planeta Tierra ya está dictaminado por lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted comienza a leer la Biblia, empieza desde Génesis, que es el origen, donde nos da el inicio de la existencia de todo y hasta nuestros días es descrita. Pero no se queda ahí, porque el libro de Apocalipsis, recorriendo todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, para llegar a Apocalipsis, nos describe el fin del planeta Tierra y el suceso que va a pasar con todos los hombres. A unos hombres serán para salvación y otros serán ¿para qué? Para tormento eterno. Cuando comenzamos a hablar de estas cosas, mucha gente no le gusta hablar. Creo que a algunos de ustedes tal vez les ha pasado, o es mejor tener ese pensamiento. Ser positivos no quiere decir invalidar lo que está descrito por Dios. Algunas personas dicen lo que es, yo no quiero ni pensar en lo que es el infierno. Usted no va a anular por su pensamiento de la existencia o no del infierno, sino que en la palabra de Dios dice eso. Si Jesús no hubiera
sabido de la existencia del infierno, nunca hubiera hablado de eso. Si el Señor no hablara de la justicia divina, no hubiera castigado a Sodoma ni a Gomorra, ni hubiera mandado ese diluvio que acabó con todo el planeta y 8 personas se salvaron. Sería lindo que usted pueda entrar, que ahora tiene los medios para hacerlo, entrar al internet y empezar a averiguar las creencias del planeta Tierra sobre el diluvio de Noé. Y sabe que en diferentes culturas, de diferente forma narrada, se habla de ese diluvio, de ese cataclismo que existió. Muchos están esperando la manifestación también de Jesús, la venida, pero con otros nombres y con otro diferente suceso. ¿Quién nos podrá uniformar el corazón? ¿Y quién nos podrá decir la verdad? ¿Y quién nos dará la sana doctrina? La bendita palabra del Señor. Y es tiempo que todos nosotros comencemos a mirar en torno a la palabra de Dios. Yo sé que muchas cosas ustedes pueden recibirlas, que efectivamente pueden saber de muchas cosas, pero ¿por qué no las filtra a través de la Biblia para que usted se dé cuenta de lo que está pasando? Otra cosa que me ha preocupado, que es definitivamente necesario hablar sobre esto, está en el segundo libro de Timoteo. ¿Por qué queremos hablar de esto del segundo libro de Timoteo? Porque dice algo muy interesante en lo que va a pasar en los postreros tiempos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Escuche lo que dice. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿De quiénes está hablando? ¿Por qué le está anunciando a Timoteo que en los tiempos, que debe saber esto, que en los tiempos postreros van a aparecer este tipo de hombres? Pregunto, ¿será que se está refiriendo a hombres que puedan nacer dentro de la iglesia o está hablando de las personas que van a existir en el mundo? Yo creo que está muy abocado a lo que va a pasar dentro de las iglesias. Recuerden que Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Por qué se refería el Señor a la cizaña? Es que ya estaba dentro de lo que era el trigo verdadero. Y esa es la referencia a los hijos de Dios, aquellos que están en Dios, aquellos que conocen de Dios, aquellos que saben de parte de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la iglesia va a cambiar porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cuándo es tiempo peligroso? Algo peligroso es cuando... Poner un ejemplo, cuando ustedes están andando por un desfiladero y hay el peligro que pueda caer al precipicio, es peligroso, tiene que tomar precauciones, tiene que usted tratar de no pisar en falso. Lo mismo utiliza el apóstol Pablo para poder entender qué es lo que está pasando en la iglesia. Cuando usted está viendo a personas que son amadores de sí mismo, van a ver que son sus actitudes y va a haber mucha soberbia y mucha altivez, donde la gente va a empezar a decir que ellos son los que hacen los milagros, ellos son los que propician estas cosas. Eso es tener un mal corazón. También recuerdan que por la avaricia harán mercancía de ustedes, dijo el apóstol Pedro. Aquí también habla que habrán hombres avaros. Estos hombres avaros son esos amadores de dinero y que no importa cómo lo hagan, que ni temor de Dios tienen y van a utilizar las escrituras para llenar los bolsillos de dinero. Tristemente, los comentarios que hay de la gente, lo único que está haciendo es una cosa muy terrible. Se está escuchando que muchas personas están haciendo dinero con la predicación de la palabra. La verdad está siendo blasfemada. La verdad de Dios es que sí, Dios ha instaurado que demos diezmos y ofrendas, que nosotros podamos dar para la iglesia del Señor. Eso está escrito. Pero sabe que una persona que escucha que estas cosas están pasando con estos tiempos peligrosos y con hombres que hacen mercancía de la gente, es por supuesto que el criterio de las personas, es decir, es una barbaridad. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cuál es el fin? El fin del enemigo es que tú hagas todo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Se acuerdan de Eva en el capítulo 3 y Adán? Cuando el Señor los puso en el huerto, Eva se había ido cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal.
La serpiente, que es Satanás, que es el diablo, le habló a través de ese animalito y le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Siempre empezó con una mentira. ¿Para qué era esto? Para que Eva dudara y pudiera tomar lo que Dios le dijo que no lo hiciera. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Dios ha instaurado las ofrendas y los diezmos. El hecho que muchas personas hagan cosas contrarias, que se enriquezcan o que estén engañando a la iglesia, no quiere decir que se debe invalidar lo que Dios ha mandado. Lo que está haciendo Satanás es, en ese hombre avaro, está actuando como estaba actuando en Judas Iscariote. El amor al dinero es raíz de todos los males. Pero lo que está pasando con el pueblo, que comienza a escuchar las personas que van asistiendo y dicen: yo no voy a dar más mi diezmo, eso ha logrado hacer el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque allí usted va a dejar de obedecer a Dios por causa de los hombres. Y esto no debe ser así. Si Dios lo dijo, Dios nos ha llamado a ser obedientes. Recuerda lo que hablamos temas anteriores. ¿Qué es lo más bello que tú le puedes dar a Dios? Efectivamente le podemos dar como Caín y Abel. Capítulo 4 de Génesis dice que llevaron una ofrenda a Dios. Y la ofrenda consistía en que Caín, el hermano mayor, llevó verduras, frutas, llevó lo del fruto de la tierra. ¿Pero qué llevó Abel? Del fruto del corderito, el más tierno, el mejor. ¿Y qué dice? Y que Dios vio a Abel y su ofrenda. ¿Qué estaba indagando en Abel? Su corazón, si eso venía con fe. Y si usted se pasa un poquito más de tiempo, va a Hebreos capítulo 11, verso 4, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. Por eso es contado hasta el día de hoy, ¿se da cuenta? Cuando miró a Caín, dice que lo miró a Caín y después su ofrenda y no le agradó. ¿Por qué? Porque venía con un egoísmo, venía con... Bueno, Dios tiene que recibir, le estoy haciendo un favor, le doy yo lo que yo pienso y no lo que Dios había estipulado. Todas las artimañas del diablo es hacer que nosotros desobedezcamos a Dios. Durante muchos años, durante muchos siglos está ocurriendo todo eso. La iglesia que nació en el año 33 con Pentecostés, 50 días después que mataron a nuestro Salvador, esa iglesia poderosa que nació en Pentecostés, en la fiesta de la siega, ahí empezó el Señor a moverse con ese poder y la gente comenzó a hacer cosas extraordinarias, de las cuales uno se pone a pensar y dice: hasta tanto cuando tu corazón es cambiado, ¿tú eres capaz de dar todo para las cosas de Dios? Por supuesto, pero también debemos entender que las cosas tienen que ser hechas perfectamente como Dios manda. Vamos a ir a Hechos un momentito para poder entender lo que dice. Está en Hechos capítulo 2, verso 43. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve? ¿Se fija? Eso es lo que pasaba con esa iglesia primitiva. La gente llevaba las cosas, ni necesitaban pedirles. La gente empezaba a escuchar la palabra de Dios, lo que los apóstoles decían, lo que Jesús les había... Y ellos automáticamente reaccionaban a esto. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo para Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no obedeces a Dios o no lo haces? Sé que tal vez te sientes defraudado porque has escuchado muchas cosas, tal vez no las has visto y solo te estás basando en los comentarios de la gente. ¿Será que eso es más poderoso que la fe que tú tienes o que tú creas en Dios? ¿Tú crees que Dios tiene necesidad de dinero? De ninguna manera, pero instauró que su iglesia, su congregación, se sostuviera por lo que Él había mandado. Definitivamente esto tiene que ser así. Y eso era lo que hacía la gente y compartía todo con sencillez de corazón. Hechos capítulo 4, verso 32, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma.
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ve que esto ocurría con todas las personas? Esto era lo que pasaba. Necesitamos nosotros encaminarnos en la fe. La fe sin obras es muerta. Las obras no te van a llevar al cielo, pero una persona que dice fe, muestre su fe por las obras que hace. La obra de obediencia. Nadie va a ir a recaudar en tu casa lo que tienes que darle al Señor. Tú puedes traer a la Onfolí, debes traer, y donde es tu congregación y dar, ahí es donde Dios te ha puesto y tú tienes que sustentar. Eso es lo que Dios nos manda. Los falsos maestros hoy en día están pidiendo a título de ellos. Si tú me das a mí, el Señor te va a dar más. Un momento. No, habla de la congregación, habla de lo que Dios manda. Hay muchas cosas que las vamos a dilucidar y las vamos a cambiar en este tiempo, hablando de falsos profetas, falsos maestros. Y te vas a sorprender porque falsos apóstoles también se han levantado. ¿Has escuchado este último tiempo que hay muchos apóstoles? Vamos a tener cuidado porque vamos a escudriñar y vamos a ver el ejemplo de lo que es un apóstol según la palabra de Dios. El día de mañana continuaremos con este precioso tema, el cual debes entender. Que Dios te bendiga, te guarde y multiplique todas las cosas y no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado para que se abran las ventanas de los cielos y sobreabunde todo en tu casa. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.